Buenos días, hoy vengo muy enfadado. Me he levantado y he visto un par de noticias que hemos conocido, una en estos días anteriores, pero que yo no la conocía porque intento estar desconectado de la política española, pero es imposible y tengo que comentarosla. Como digo, una noticia que hemos conocido unos días y otra que hemos conocido hoy, ¿vale? Y hoy os traigo un poquito más tarde el análisis, pero he tenido un problema al grabarlo con el micro, no me lo había grabado la primera vez y he tenido que volver a grabar el vídeo, ¿vale? Así que en esas estamos. Vamos a repasar, por supuesto, mercados, análisis técnico fundamental y las noticias más importantes. Hoy viene el día muy cargado y vamos a ver, yo creo que mucha volatilidad en el día de hoy, así que atentos sobre todo al análisis técnico y fundamental, pero antes, como digo, quiero comentar este par de noticias porque es que si no, no me quedo a gusto. O sea, es que de verdad que me enfada muchísimo. Hemos conocido cómo en esta última semana han hackeado las cuentas de comisiones obreras, ¿vale? Un sindicato de aquí, para quien no lo conozca, es un sindicato de aquí de España, ¿vale? Al final es un sindicato que se supone que su labor es defender al obrero, defender a los trabajadores frente a la patronal, ¿no? O negociar, o sea, esto no es una guerra, es negociar entre el obrero y la patronal para buscar las mejores condiciones, lógicamente, para el obrero, ¿no? Y también, pues, interceder entre el obrero y el gobierno o manifestarse contra el gobierno en beneficio del obrero, ¿vale? Repito, en beneficio del obrero. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que han hackeado las cuentas y un grupo de hackers, ¿vale? Les han hecho un ciberataque, les han robado 600 gigas de información, 600 gigas, o sea, imaginaros la cantidad de información que tiene que haber ahí. Les dijeron que si no les hacían un pago lo harían público, no les han hecho el pago y lo han hecho público en la dark web. Bueno, y en esas cuentas lo que se ve aquí en España, bueno, pues ya sabéis que estábamos siempre con la coña de que los sindicatos eran unos comegambas, que viven muy bien, come gambas porque están todo el día en mariscarías y demás. Bueno, pues resulta que es verdad. O sea, resulta que ahora lo que vemos aquí es que efectivamente es así. Es que esta gente que va de socialistas, de obreros, de ayudar al obrero, al trabajador y demás, resulta que está llevando vidas de ricos a costa de los pobres, a costa de las clases medias y las clases bajas españolas que pagan impuestos para que después el gobierno se gaste cientos de millones al año bueno, no sé si cientos de millones, pero desde luego decenas de millones sí al año en estos sindicatos, ¿vale? Para que después estos sindicatos no solo no ayuden al obrero, sino que solo se manifiesten cuando necesita el gobierno ayuda, porque si no se manifestarían por la noticia que hemos conocido hoy, que ahora os la voy a explicar. Pero antes quiero que veáis por ejemplo, algunos de los gastos que salen. Fijaros, van a restaurantes estrellas Michelin con un menú de degustación de 185 euros, ¿vale? Y aquí tienes nombres de muchos restaurantes. Casa de Troya, con marisco gallego fresco, de Stats, que es el que vale 185 euros. En una factura, fijaros, algunos de estos locales mantenían acuerdos con el sindicato reflejados en anotaciones como precio especial para comisiones a obreras. O sea, que es que eran recurrentes, que es que tenían hasta precios especiales por parte de los restaurantes porque no iban una vez, iban mucho. O sea, yo me río, pero de verdad estoy muy enfadado. O sea, es demencial. Luego han salido, por ejemplo, también facturas de una Begoña, no voy a decir apellidos lógicamente, una sindicalista de Madrid, que se tiene que arreglar los dientes, se va a la clínica más cara de Madrid, 1000 y pico euros de factura y se lo mete a comisiones obreras. Otro personaje, por llamarlo de alguna manera, que le ponen una multa de tráfico y carga la multa a comisiones obreras. Luego cargos en hoteles, no hoteles de 2 estrellas, no, hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas. Oye, vamos a ver, yo entiendo que si eres sindicalista, estás haciendo una labor voluntaria de verdad real para ayudar al obrero y cada obrero pone de su sueldo X dinero para financiar un sindicato porque cree que ese sindicato le está ayudando, pues yo entiendo que si tienes que pasar una noche en un hotel, no te lo pagues tú y tires del dinero del sindicato porque para eso te están pagando, para que vayas a sitios, a reuniones, a conferencias, a apoyar y a defender a los obreros. Vale, eso lo entiendo, pero de ahí a ir a hoteles de 5 estrellas, a ir a marisquerías, o sea, esta gente está llevando un nivel de vida que si no fuera por todas las subvenciones que se les está dando con el dinero público de los españoles, no podrían llevar porque no son capaces por sus propios méritos de llegar a ese nivel de vida. O sea, me parece totalmente demencial y las televisiones son cómplices de todo esto porque no dan bombo, no informan, no van a lógicamente explicar los gastos realmente que hay y que se han descubierto en ese ciberataque y hay una parte enorme de la población que no se va a enterar. Precisamente la parte más grande de la población española
española, que son esas personas mayores, de jubilados para arriba, que no utilizan redes sociales porque no las saben utilizar, que se informan a través de las redes de la televisión normal, televisiones que igual que los sindicatos están todas subvencionadas por el gobierno, y que por lo tanto estas televisiones no van a informar correctamente de todo esto porque no quieren tocar demasiado las narices a un gobierno que les está inflando a subvenciones y les está dando millonadas todos los años, ¿vale? Y la segunda noticia que va ligada precisamente con esto, y es lo que digo, que claro, estos sindicatos que defienden al obrero no deberían de salir a manifestarse contra esto. Esto es que las comunidades autónomas van a dejar en este 2025, repito, comunidades autónomas, gobernadas por la izquierda y la derecha, PP y PSOE, que son lo mismo, como digo siempre, van a dejar de ajustar el IRPF a la inflación. Lo explico muy rápidamente, que si tú cobrabas, por ejemplo, 30.000 euros al año y tu empleador, tu empresario, decide subirte 3.000 euros para ajustar tu sueldo a la inflación, tú no ganas poder adquisitivo. Es decir, te suben el sueldo lo mismo que han subido los precios de los productos. Por lo tanto, tú te quedas como estabas. Ni ganas poder adquisitivo ni lo pierdes. Bueno, ¿qué pasa? Que como en términos nominales, es decir, sobre el papel, que no sobre la realidad, sobre el papel, tú cobras más, tú ingresas más dinero en tu cuenta, el IRPF de tramo el tramo de IRPF que te corresponde es mayor. Por ejemplo, en vez de pagar un 12%, pasas a pagar un 20% o un 15% de impuestos, ¿vale? No me digo los tramos exactos, no sé que no son esos porcentajes, no me los sé de memoria, ¿vale? No soy un experto en fiscalidad, pero la realidad es esta, que tú realmente no ganas poder adquisitivo porque te suben el precio ajustado al IPC, a la inflación, es decir, a lo que han subido los productos, por lo tanto, mantienes el mismo poder adquisitivo y el gobierno te sube los impuestos, por lo tanto, te quita más que antes y ahí sí que te está restando poder adquisitivo, ¿vale? Es la trampa que está haciendo el gobierno, igual que al subir el sueldo mínimo interprofesional, a esa subida lo que hace es que haya ahora un montón más de gente que entre dentro de ese tramo mínimo de IRPF, que dices, lo suyo, lo lógico sería que subas el sueldo mínimo interprofesional y el tramo más bajo de IRPF, es decir, esa cantidad en la cual tú empiezas a pagar IRPF, también la subas y liberes a ese sueldo mínimo interprofesional de pagar el impuesto sobre la renta y así no le restas poder adquisitivo. Pero si le subes 50 euros y de esos 50 euros le estás subiendo también 30 euros de impuestos, se queda con una subida de 20 euros que hoy en día es nada, es decir, está casi perdiendo poder adquisitivo. Y con esto de las comunidades autónomas pasa exactamente lo mismo. Aparte del expolio que estás sufriendo y la pérdida de poder adquisitivo que estás sufriendo por la inflación, porque a la mayoría de la gente no le va a subir el sueldo, a la poca gente que sí le suban el sueldo en sus empresas, esa subida de sueldo se va a ver lastrada por una subida también impositiva por parte de las comunidades autónomas. Y repito, PP y PSOE, los mismos que están gobernando en coalición en Europa, son lo mismo, tienen los mismos intereses, son socialistas, no son liberales, no son partidos capitalistas o neoliberales que busquen una reducción de impuestos para su población, que buscan que la población vuelva a tener poder adquisitivo. No, son socialistas y ahora con los gastos de defensa de la Unión Europea van todavía a mermar aún más el poder adquisitivo de los europeos. Como digo, el problema es que los jóvenes que utilizan redes sociales, que pueden estudiar e informarse a través de redes sociales, empiezan a tener una opinión más crítica y se pueden dar cuenta de la realidad de lo que está sucediendo, ¿vale? Pero la gente mayor que solo ve las televisiones normales y no entiende, porque con todos mis respetos, no da ya su cerebro para entender conceptos económicos que no les han enseñado desde pequeños, y tú ya a partir de una edad es muy difícil entender ciertas cosas. Yo soy el primero que tengo abuelos, o sea, no estoy faltando el respeto a nadie, pero es la verdad. Yo a mi abuela puedo intentar explicarla, o a mi abuelo puedo intentar explicarles ciertas cosas de economía que es muy difícil que entiendan y que de hecho no consiguen entender, ¿vale? Y se están aprovechando de eso porque esa gente les meten el miedo con que los nuevos partidos son nazis, ¿no? Esto es los Vox en España, por ejemplo, dicen que son nazis, que son franquistas, ¿no? Que apoyan la dictadura de Franco. Les meten un miedo enorme que, claro, no salen del PP y el PSOE porque se piensan que votar a Vox o votar a otro partido va a ser que va a haber una persecución por la calle contra tal. Y no estoy diciendo que haya que votar a Vox. No estoy de acuerdo tampoco con todas las políticas de Vox, ni estoy de acuerdo con muchas políticas de los partidos también de extrema derecha que van surgiendo por Europa. Pero la realidad es que Europa necesita un cambio y que el PP y el PSOE no lo van a traer. Son lo mismo, son de centro, estamos viendo lo que están haciendo contra el obrero, contra la población, no contra los ricos, que los ricos siguen teniendo sus medidas para evadir impuestos, irse a otros sitios a pagar impuestos. Al que no le guste, el rico que no le guste España, se puede ir a Andorra, se puede ir a Dubái, se puede ir a Inglaterra, se puede ir a Estados Unidos, tiene opciones,
pero el pobre que no se puede ir se tiene que quedar en España, el obrero se tiene que quedar en España, sometido a este expolio fiscal que poco a poco va llevando a la población española a parecerse cada vez más a un país subdesarrollado en vez de a un país desarrollado como hemos sido históricamente. Así que, por mucho que Sánchez diga que el país va como un cohete, que tengamos un crecimiento muy bueno en Europa, en España, y es verdad, los datos macro parece que son muy buenos, la realidad de la población es que la están esquilmando y la están robando impuestos cada vez más y la gente está, de verdad, aquí en España hay gente que está muy al límite y todo esto yo creo que en un año, 2, 5 o 10, pero va a salir por algún lado. Veremos por dónde sale. Y dicho todo esto, vamos ahora sí, perdón, como digo, por explayarme en esto, pero necesitaba desahogarme y quiero también que me digáis qué opináis de todo esto que acabo de comentar. Creo que es importante que estemos bien informados o tengamos por lo menos una opinión crítica. Muchos no estaréis de acuerdo conmigo y quiero que lo digáis porque me encanta discutir y debatir y escuchar opiniones diferentes a las mías porque creo que es como se aprende, pero es que necesitaba de verdad desahogarme. O sea, me enfada muchísimo la hipocresía que veo por parte de toda esta gente de comisiones obreras y demás que dicen que están ayudando al obrero y lo que hacen es todo lo contrario, porque si no saldrían a manifestarse en contra de esta ley, en contra de esta medida, perdón, que acabo de explicar de las comunidades autónomas, saldrían a manifestarse para reclamar ese poder adquisitivo para la población, pero no lo van a hacer porque ellos defienden al gobierno, no a la población. Y como digo, vamos ahora sí con esas noticias ya que afectan a los mercados, que nos interesan, que hemos conocido en el día de ayer. Lo primero, lo que ha pasado esta noche con esa orden ejecutiva que ha firmado Donald Trump y que provocaba precisamente esta caída que vemos a la 1 de la mañana, yo ya estaba dormido, ¿vale? En la que el precio de Bitcoin pues ha desplomado prácticamente un 5% en una sola vela. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no ha gustado al mercado? Pues bueno, que Donald Trump lo que ha dicho básicamente es que sí, se va a crear o lo que ha afirmado es que se va a crear una reserva federal y se va a crear un stock de criptomonedas, de activos digitales alternativos, ¿vale? Pero que van a utilizar lo que ya tienen incautado, que no se van a comprar más y que eso, por lo tanto, pues que no va a tener ese fondo costo para los contribuyentes. Por lo tanto, eso es lo que no ha gustado al mercado, porque esos activos ya los tiene el gobierno en stock, ya son suyos, no están en circulación, por lo tanto, no van a generar ni presión alcista ni bajista. Lógicamente, si los vendieran podrían provocar presión bajista, pero como tampoco van a comprar más, ya está descontado por el mercado, ya está fuera del mercado, entonces eso no va a generar una presión alcista y eso es lo que no ha gustado al mercado, ¿vale? Por eso esa caída, porque al final todo el mundo espera que el gobierno de Estados Unidos compre activos y por lo tanto genere una presión alcista muy fuerte sobre el mercado, y en lo que comentó ayer Trump, pues eso quedaba descartado. De todas maneras, vamos a ver, porque como digo siempre, esto es la mayoría de las cosas que conocemos es FOMO, esto ya no es FOMO, esto es un hecho, y hay que ver realmente las medidas efectivas, las órdenes ejecutivas que se aprueban, que se firman, como la de esta noche, las leyes que se aprueban para ver cómo de verdad se hace esa reserva de Bitcoin, ¿vale? Porque hasta ahora lo que tenemos es FOMO, no sabemos ni si se van a comprar Bitcoin, ni con qué dinero se va a pagar ese Bitcoin, ni en cuánto tiempo, no sabemos ni cómo se van a guardar, no sabemos nada. Hasta que no sepamos todo eso, se aprueben las leyes para llevar todo eso a cabo, todo es FOMO, ¿vale? Así que atentos hoy a la cumbre cripto, por supuesto, pero como digo, atentos a cosas efectivas, a leyes que se aprueben, no a discursos, no a rumores y no a palabrerías que pueden causar volatilidad a corto plazo, por supuesto, y podemos aprovecharnos de la volatilidad. Ahora lo vamos a ver en análisis técnico, pero a medio o largo plazo casi hacen más daño al sector cripto que otra cosa, ¿vale? Vamos también hoy a ver... me he metido sin querer en las historias. Vamos a ver... la otra noticia también, yo creo que la más importante, casi más que esta otra que conocíamos respecto a esos aranceles más importante en contexto general del mercado, ¿vale? No solo en el sector cripto. Con respecto a esos aranceles de Donald Trump, que hoy, esta noche española, pues ha dicho finalmente que quita los aranceles o les da un plazo a esos aranceles a México y a Canadá hasta el día 2 de abril, ¿vale? Cuando también se espera que anuncien los aranceles para la Unión Europea y para los países europeos y demás, ¿vale? Sí que ha dicho que ya no se va a retrasar más esos aranceles, que el 2 de abril entrará en vigor de manera definitiva, pero como estamos viendo, pues no nos podemos fiar de Donald Trump, lógicamente, porque cambia de opinión, pues casi a diario. Así que tenemos que estar muy atentos de lo que vaya diciendo. Desde luego, esta Sheinbaum y Justin Trudeau, pues habrán hecho ciertas cosas, según Trump, es que, que se han comprometido a reforzar sus esfuerzos contra la inmigración ilegal y el cruce de fentanilo. Bueno, yo creo que hay más detrás. Sheinbaum
por ejemplo, México está planteando poner aranceles a China. Puede ir más la cosa por ahí, porque Estados Unidos lo que quiere realmente es hacerle la guerra a China. Entonces, al final yo creo que ha conseguido un poco lo que quería Donald Trump y le da ese plazo a México y a Canadá. Repito, plazo. Se espera que el 2 de abril entren en vigor, por lo tanto el mercado, aunque se ha podido tomar bien esa noticia en el corto plazo, a largo plazo seguimos en las mismas, ¿vale? Con los aranceles encima de la mesa y por lo tanto las presiones inflacionarias que eso puede provocar sobre el mercado. Y vamos a ver, hemos tenido también, en cuanto a noticias, no tenemos mucho más hoy, tenemos muchos datos económicos que vamos a ver. Hemos visto también al final, ayer, cómo esa cumbre de defensa en Bruselas finalizaba con ese acuerdo de todos los miembros, menos de Hungría, que no ha votado a favor, bueno, pues ese comunicado de que iban a seguir respaldando a Ucrania, que iban a apoyar a Ucrania, de hecho que se comprometían a que Ucrania entrara inclusive en la Unión Europea, cosa a lo que Hungría se opone por el costo que eso tendría para la Unión Europea, y también pues que van a invertir esos 800.000 millones en defensa. Veremos de qué manera, porque siguen sin decir cómo realmente se van a financiar esos 800.000 millones. Será con deuda, como decía antes, provocando más pérdida de poder adquisitivo, si cabe, a la población. Y vamos a ver los datos. Fijaros, acabamos de conocer el dato de PIB de Estados Unidos, que vamos a buscar rápidamente cómo ha salido, de Estados Unidos, de Europa. Vamos a buscar rápidamente cómo ha salido. Vámonos aquí a Investing, a ver si me sale aquí lo del calendario económico. Si quiere cargar esto. Bueno, vamos a ver, vamos a abrir mejor. Tengo aquí otra que va bastante menos petada. La página de Investing no sé por qué, pero en Google va bastante pillada. Vamos a ver cómo han salido esos datos de PIB en la zona euro. Se esperaba que se mantuviera en ese 0,9% el anual y el trimestral que pasara del 0,4 al 0,1%. Vamos a ver si quiere cargar el calendario económico. Joder, no sé qué pasa que no quiere cargarnos esto. Ahora sí. Vamos a ver si cargan. Vale, aquí lo tenemos. Vale, Producto Interior Bruto. Bueno, pues fijaros, ha salido por encima de la previsión. Del 0,9 se nos ha ido el Producto Interior Bruto al 1,2%, por lo tanto en el dato anual, ¿vale? En el dato trimestral se nos ha quedado en el 0,2%, se esperaba que se quedara en el 0,1 y finalmente se queda en el 0,2%, por lo tanto, bueno, buenos datos para la zona euro, como digo, al 1,2% el PIB anual, al 0,2% ese trimestral, buen dato, la verdad, para la zona euro. Es un crecimiento tímido, lógicamente, esto es el último trimestre de 2024, ¿vale? Y estos datos son de 2024 todavía, también el anual, ¿vale? Por lo tanto, es un dato tímido, es un crecimiento tímido del 1,2%, del 0,2% en el mensual, pero bueno, mejor de lo que veníamos y de hecho lo probable es que el euro pues se lo haya tomado bien. Bueno, viene subiendo, pero ahora a las 11, bueno, prácticamente está plano, no ha prácticamente ni reaccionado, pero es un buen dato para el mercado, ¿vale? Vamos a ver también, porque vamos a conocer a las 2:30, datos importantísimos en Estados Unidos, esos ingresos, datos de empleo y nóminas, ¿vale? Lo más importante, ingresos medios por hora, que se espera que caigan del 0,5 al 0,3%, nóminas no agrícolas que se espera que avancen al 5,9%. Vamos a ver si de verdad avanzan. Esto lo va a mirar mucho el mercado, sobre todo después de esa caída que veíamos en la contratación en el día de ayer. Y la tasa de desempleo que se espera que se mantenga en el 4%, dato también importantísimo, ¿vale? Estos datos los va a mirar el mercado muy de cerca porque hemos visto cierta desaceleración en el mercado laboral y los inversores quieren ver si de verdad seguimos con esa desaceleración o no, ¿vale? Y también muy importante a las 6:30, esas declaraciones de Jerome Powell, que vamos a escuchar a las 6:30. No creo que dé muchas pistas, no creo, la verdad, que analice los datos de empleo porque salen a las 2:30, él habla a las 6:30 y 4 horas de por medio, no creo que le dé tiempo a examinarlos en profundidad, pero bueno, sí que va a ser interesante lo que nos pueda decir sobre lo que él piensa de los aranceles de Donald Trump, si están teniendo algún impacto en la economía, que yo creo que ya tienen algo de impacto porque esas empresas están tomando medidas preventivas y por lo tanto puede tener ya algo de impacto en la economía, aunque no estén aplicados todavía. Así que vamos a ver si Powell nos da alguna pista por ahí, aunque ya os digo que no creo yo que Powell hoy esté muy explícito, ¿vale? Y súper importante, por supuesto, la cumbre cripto que vamos a conocer o que vamos a tener hoy en la Casa Blanca, en Estados Unidos, y que lógicamente pues nos va a
bueno, nos va a dejar seguramente muchos titulares y nos va a provocar volatilidad en los mercados. Ahora vamos a repasar ya, ahora sí, esos mercados, cómo vienen con unos índices que, mirad, venían en verde esta mañana y ahora ya están neutros tirando a rojo de nuevo. Fijaros, Bitcoin, bueno, ahí se mantiene. Vamos a ver el Nasdaq, que se mantiene de momento sobre el soporte de los 20.000 puntos. Fijaros cómo veníamos analizando que es una zona de soporte vital, fundamental. Perdió la media móvil de 200 periodos el Nasdaq y se encuentra, como digo, sobre esa zona de soporte. Ahora, con esas líneas de tendencia de largo plazo, que es imprescindible que el Nasdaq no pierda, ¿vale? Es imprescindible que no las pierda. Vamos a ver cómo se comporta. Yo creo que desde aquí podríamos ver un rebote al alza, ¿vale? De nuevo quizás a buscar esos 20.800 puntos, la zona de resistencia o a testear esa media móvil de 50, esas líneas de tendencia, ¿vale? Yo creo que podríamos ver, como digo, un rebote al alza. De hecho, inclusive podría ser una zona para acumular de cara a largo plazo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Aquí, porque vemos como la tendencia alcista del Nasdaq, igual que el del S&P y demás, se va agotando, ¿vale? Ya no subimos, fijaros cómo llevamos ya desde noviembre, que ya el precio no sube, hemos perdido toda esa verticalidad que teníamos, ¿vale? Y de la que veníamos, fijaros cómo ya se ha perdido esa verticalidad y ahora hay que estar muy atentos porque lo primero que si vemos un rebote al alza vamos a ver hasta dónde nos llega. Es probable que ya no nos valide ese último máximo y si no valida ese último máximo ya es un primer aviso y si luego cae y nos marca un mínimo por debajo del anterior, ahí ya sí que cuidado porque ya esa tendencia alcista se rompe, ¿vale? Se nos habría roto y por lo tanto podríamos empezar a ver más correcciones. Muy atentos, como digo, a esas líneas de tendencia. Una vez perdidas vamos a ver más correcciones y más fuertes en el Nasdaq, nos podríamos ir hacia esos 18.300 puntos y es que además en el resto de los índices lo vemos parecido, es decir, el S&P ha perdido ya la media móvil de 200, se encuentra en una zona de soporte de los 5.700 puntos donde seguro que habrá muchos inversores y sobre todo minoristas que estarán acumulando en ese nivel, pero yo tendría cuidado también, ¿vale? Porque aunque desde aquí pudiéramos ver un rebote al alza, explico lo mismo que en el Nasdaq, ya vemos cómo la tendencia alcista se nos ha frenado, no quiere decir que acabe la tendencia alcista, pero ya es un aviso. Si nos genera un máximo inferior al anterior y después un mínimo inferior al anterior, pues ya nos está avisando de que la tendencia alcista está cambiando a una micro tendencia bajista o que entramos en una corrección más amplia y eso nos podría llevar también pues ya a niveles inferiores. Tenemos en el S&P esa línea de tendencia de largo plazo, viene desde enero de 2024, sobre la que lleva subiendo o arrancó a subir el precio durante todo el año, por lo tanto podría ser una zona que buscará el S&P 500 coincidiendo con esos 5.300 puntos y a partir de ahí pues veremos si sigue corrigiendo o no. Como digo, la tendencia alcista a largo plazo se mantiene, pero esa microtendencia en el corto plazo, como nos haga un máximo más bajo que el anterior y un mínimo más bajo, empezamos a ver esa sucesión de mínimos decrecientes, máximos decrecientes y nos cambiaría esa microtendencia ya en el S&P, pues como digo, y en el Nasdaq a una tendencia bajista en ese corto plazo. Insisto en el tema de que hay que diferenciar muy bien el corto y el largo plazo. Sería una tendencia bajista en el corto plazo que implica una corrección en el largo plazo, ¿vale? Tenemos a un Dow Jones que de momento no ha llegado a la media móvil de 200 periodos, pero ahí sigue presionando la baja. Ayer perdió un 0,88, hoy se mantiene neutro, se mantiene de momento prácticamente plano. Yo creo que es probable que busque la media móvil de 200 y esos 41.700, que si rompe nos estaría validando un doble techo importante y también podríamos ir a por niveles inferiores. Y con respecto al Russell 2000 se encuentra manteniendo. Fijaros lo importante que es un buen análisis técnico, ¿eh? Fijaros qué bien nos está manteniendo la zona de los 2.000 puntos. Perdió ese nivel, se fue directo a los 2.000 puntos y ahí lo está manteniendo. Si lo pierde, siguiente zona de soporte en el entorno de los 2.000 puntos, ¿vale? Lo tengo marcado, es un rango amplio. Vamos a ver por dónde frena directamente el precio y si no, ya nos iríamos también a la zona 0,618 de FIBO de toda la subida que llevamos pues desde 2023. El Russell, que es el índice que más en peor situación se encuentra con respecto a los demás, pero que ya lo he dicho muchas veces, también puede que sea el que más barato está. Tened en cuenta que esas posibles bajadas de tipos de interés, si se producen o volvemos a ver en algún momento bajadas de tipos a futuro, pues el Russell podría ser el más beneficiado y por lo tanto de cara a entrar en algún índice a largo plazo, pues podría ser uno óptimo, tanto este como el Dow Jones, que también se está viendo mucho más perjudicado que el S&P y que el Nasdaq, ¿vale? Por lo tanto, vamos a vigilarlos. De momento
podríamos experimentar algún tipo de rebote desde aquí, igual que mencionado en el S&P y en el Nasdaq, pero de momento pues seguimos, como digo, con esas correcciones. Hoy los índices europeos que también parece que vienen en negativo, el IBEX que viene en rojo, el DAX alemán que viene también hoy en rojo después de marcar ayer ese otro máximo histórico. Tenemos a un italiano que viene, en verde, el CAC 40 que viene también con caídas de un 0,4 para abajo y el índice inglés que tras intentar superar esa zona de resistencia finalmente no pudo y viene también corrigiendo en el día de hoy. Y vamos a ver el VIX, el índice de volatilidad, fijaros cómo ha subido, se encuentra en niveles de los 25 puntos, cómo ha subido ese índice de volatilidad, reflejando esa alta volatilidad que estamos viendo en los mercados provocada por esa incertidumbre que nos están generando las políticas de Donald Trump. Vamos a ver ahora las materias primas. Tenemos a un oro que viene con avances de un 0,33% en el día de hoy. Nos ha dejado un soporte en esos 2.835 más o menos. Sigue avanzando. Vamos a ver si marca máximos históricos. La incertidumbre. Eso es lo que está provocando que la gente no quiera vender oro y los bancos no vendan oro. Al final, en un momento de políticas inciertas y de, vuelvo a decirlo, incertidumbre, los que venden acciones, los que venden índices y no saben dónde entrar, dónde poner su dinero, pues el oro puede ser un sitio óptimo para meter su dinero. La plata, que también está avanzando, ayer nos tocaba el soporte de los 32,30 y desde ahí rebotaba al alza. Repito, un buen análisis técnico es imprescindible. Desde aquí se nos puede ir de nuevo a esa parte media del canal. Y con respecto al petróleo, el West Texas empieza a recuperar desde esa zona de los $66 más o menos, aunque sí que es verdad que ya ayer nos cerraba por debajo de la zona de soporte, rompiéndonosla, ¿vale? Y el Brent, que sin embargo no ha perdido la zona de los $69 y desde ahí rebota, ¿vale? Yo os he explicado que esta caída que vemos en el petróleo, bajo mi punto de vista, se debe en parte al riesgo de recesión que hay, a ese aumento de la expectativa de un riesgo de recesión en Estados Unidos y en parte a la presión que Donald Trump ha podido ejercer sobre la OPEP+, que ha dicho muchas veces que quieren que reanuden el suministro para abaratar el combustible y la OPEP+ ha reaccionado diciendo que sí, que iban a aumentar el suministro. Eso es lo que ha podido abaratar el precio, pero yo creo que las empresas petroleras, me da igual la OPEP que las empresas de Estados Unidos, no quieren tampoco un combustible demasiado barato. Por lo tanto, no me extrañaría ver que estando en estos niveles empiezan a surgir noticias y cosas que hacen que el petróleo vuelva a repuntar. Por lo tanto, puede ser un buen momento para entrar siempre y cuando hay que teniendo en cuenta que hay que tener mucho cuidado de que no nos pierda el Brent, en este caso, que es en el que yo entraría porque el West Texas ya nos cerró por debajo de esa zona de soporte, como he dicho, el Brent que no nos pierda esos 68,90 y si no nos lo pierde, pues como digo, podemos experimentar un rebote al alza, primero 72,40 como zona de resistencia y luego por esas medias móviles incluso los 77 dólares, ¿vale? Pero como digo, importantísimo que no nos pierda ese nivel. Y el West Texas, que yo personalmente sí que tengo algo acumulado, ¿vale? En estos niveles, lo he dicho en los análisis, o sea, no tengo problema, lo he dicho en los análisis que he estado acumulando por estos niveles. Bueno, pues de momento cerré un poquito cuando he visto que nos perdía el nivel, sigo teniendo algo, vamos a esperar a ver si consigue recuperar y hacernos suelo por este nivel para buscar un rebote al alza, pero bueno, el Brent tampoco ha perdido la zona, por lo tanto yo sigo teniendo confianza en que podemos ver desde aquí un rebote, pero aún así hay que tener cuidado. Y atentos también al euro, que está apretando en el día de hoy de nuevo, sube un 0,76 y fijaros cómo ha subido esta semana. Que el rebote alcista nos ha pegado más fuerte, más potente, ¿vale? Que además, bueno, yo venía analizando que esperaba que llegara a ese 1,06, finalmente se ha ido mucho más arriba, yo tomé ganancias en el 1,06, la verdad, podía haber dejado algo correr alguna un poquito más, pero tomé ahí, cerré el 100% de los largos que avisé que había metido por abajo y finalmente pues se nos ha ido hasta el 1,08, ¿vale? Esa zona de resistencia, ayer tocaba esa línea de tendencia bajista y la rechazaba inmediatamente y hoy la está intentando romper, ¿vale? Si consigue romperla, pues la siguiente zona para mí va a ser ese 1,10 más o menos, zona de resistencia fundamental y yo creo que desde ahí el precio del euro ya no va a poder subir mucho más, por lo tanto yo ya voy empezando a construir una posición corta. Repito, todo lo que digo no son
consejos de inversión, ¿vale? Es mi opinión, es lo que yo hago, me puedo equivocar, puedo acertar, pero no son consejos de inversión y aquí cada uno tiene que tener su estrategia y su riesgo, ¿vale? Fijaros cómo el euro viene cayendo dentro de este canal, dentro de estas, por debajo de esas líneas de tendencia, pues desde 2017, 2018. Esta es la devaluación del precio de la moneda que han tenido los ciudadanos europeos, es decir, es lo que todo el poder adquisitivo que han perdido. Imaginaros lo que valían 1.000 euros en 2008 cuando el euro valía 1,57 y lo que valen 1.000 euros hoy con un euro que vale apenas $1, ¿vale? O sea, el poder adquisitivo que han perdido los ciudadanos es enorme. Pero bueno, volviendo a lo que vamos, que me voy por temas políticos en cuanto tengo opción. Estamos en una zona, como podéis ver, de una resistencia en el largo plazo clarísima y por lo tanto yo creo que al euro le va a costar superarla. Esta subida pues se debe básicamente a que esa inversión que va a hacer la Unión Europea en defensa puede reactivar la economía europea, por lo tanto retrasar o anular ya que no haya más recortes de tipos por parte del BCE y esto es lo que ha impulsado al precio del euro. Además, sumado a que Estados Unidos parecía o parece que hay esos riesgos de recesión por esos GDPs que hemos conocido en Estados Unidos, pues todo eso ha hecho que el dólar se devalúe mucho y el euro se cotice, suba mucho de valor, ¿vale? Incremente, se revalorice mucho, que no me salía la palabra, ¿vale? Entonces, como digo, a partir de aquí yo creo que ya no va a poder ir a mucho más el euro, ¿vale? Ese 1,10 como muchísimo, si consiguiera superarlo 1,11 hacia esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Pero no mucho más y por lo tanto yo me voy a ir poniendo, como ya he dicho, corto en esos niveles y voy a ir creando poco a poco, construyendo una posición corta. Y con respecto al dólar, pues ya ha entrado, después de todo ese ascenso que veíamos desde octubre hasta enero, ha entrado en la zona de Fibonacci, bajo mi punto óptima para acumular, cuando un proyecto hace una gran alza y un gran retroceso, es la zona óptima donde el precio suele darse la vuelta y por lo tanto donde se podría acumular dicho activo. Esto es válido para todos los activos, por si lo queréis comprobar en criptomonedas o en cualquier otro activo. Fibonacci funciona súper bien y en esta zona, como digo, de acumulación, pues bueno, el precio podría comenzar a darse la vuelta. Y si no sostuviera esta zona, pues se nos podría volver a los 100 puntos, que los tenemos ahí abajo y que eso sí que es una zona de soporte fundamental que el dólar yo estoy prácticamente seguro de que no va a perder, ¿vale? Entonces eso, como digo, lo que nos va a hacer es que el euro, pues que también se acabe dando la vuelta, bien en ese 1,10 o bien ahí arriba, pero antes o después yo creo que se va a dar la vuelta porque realmente el euro continuará en el largo plazo con su tendencia bajista, ¿vale? Así que vamos a ver también, habrá que estar atento a los datos, por ejemplo, de mediodía en Estados Unidos, que causarán volatilidad en las divisas, pero esto es lo que yo espero tanto para el euro como para el dólar. Y con respecto a las criptomonedas, vamos ahora sí con Bitcoin y Ethereum, pues las tenemos que caían esta noche y ahora han recuperado ya casi toda la caída de esta noche o por lo menos más de la mitad y lo que tenemos que ver es que en el caso de Bitcoin me quedo ya sin voz. En el caso de Bitcoin, bueno, pues lo vemos que viene, fijaros cómo viene comprimiendo el precio, viene cayendo el volumen y viene comprimiendo dentro de ese triángulo y esa caída de volumen que nos confirma que estamos dentro de una acumulación y vamos a ver finalmente por dónde consigue romper. Yo creo, como he explicado, que podríamos ver una fuga, además teniendo en cuenta pues que tenemos esa conferencia cripto, esa reunión cripto, evento cripto en la Casa Blanca que podría generar FOMO, podría haber discursos, podría haber noticias que impulsaran al precio. Bueno, pues podríamos ver un escape de Bitcoin hacia esos 95-96 mil dólares, donde hemos visto estos días que tenemos bastante liquidez acumulada, y si consiguiera superar esa media móvil de 50 periodos, pues incluso a los 101 mil dólares, ¿vale? Es vital que nos rompa lo primero esos 90.800, esa línea de tendencia bajista, y ya después podríamos atacar, como digo, esos 95, incluso esa media móvil de 50, ¿vale? Va a ser un hueso duro de roer esa resistencia, porque fijaros, es la que venimos cayendo, sobre la que venimos cayendo desde los 109.000, pero yo creo que si consiguiéramos romperla, y como digo, sobre todo esos 95.000 dólares y luego la media móvil de 50, ahí ya sí que podríamos empezar a ver avances más importantes hacia esos 101.000 o inclusive hacia la zona ya de los 106 mil dólares, donde también tendremos bastante liquidez acumulada, ¿vale? Por abajo lo que tenemos que vigilar, yo digo, ese es mi escenario más probable, sabéis que llevo toda la semana esperando esos niveles altos del precio. Dicho esto, como siempre digo, hay que ir tomando ganancias progresivas, y como veíamos, lo importante, lo imprescindible de momento es que no nos pierda los 86.600, si los pierde, más importante todavía,
Que no pierda los 82, hombre, no es imprescindible, ¿vale? Que pierda los 86.600, pero sí que es ideal, es muy importante que no los pierda. Si los pierde, vigilamos de nuevo esa línea de tendencia y vigilamos esos 82.800 puntos como zona de resistencia, ahí sí vital, porque si pierde esa zona de resistencia, pierde también la acumulación por abajo, pues ya nos iríamos lo más seguro, y si se desencadena una caída, habrá por supuesto que ver que nos confirme la ruptura y demás, pues se podría, como digo, desencadenar una caída ya hacia esos 73.000 dólares, donde tenemos una zona de soporte importantísima, ¿vale? Así que aunque podríamos ver, como digo, en el corto plazo esos avances hacia los 95.000, 97.000 dólares o incluso niveles superiores si se confirma la ruptura al alza, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque podemos ver durante el fin de semana cualquier tuit de Trump, publicación y demás que nos volviera a tumbar de nuevo los mercados. Hay mucha incertidumbre en los mercados. Yo creo que en este contexto de incertidumbre es complicado que las criptos puedan subir de verdad con fortaleza y puedan romper máximos históricos. Recuerdo que Bitcoin, si miramos un largo plazo, sigue, bueno, en este gráfico en concreto no la tengo marcada, ¿vale? Pero tenemos una zona de resistencia fundamental ahí en esos 110.000 dólares, ¿vale? Y romper esa zona va a costar mucho, ¿vale? Digo que no tengo marcada la línea que, a ver, que tengo por aquí el resto de índices cripto, esta línea, ¿vale? Esta línea de aquí es la que nos une los máximos, ¿vale? De los anteriores ciclos, por lo tanto es una zona de resistencia muy fuerte y que le va a costar mucho romper al precio de Bitcoin. Por eso digo que vamos a necesitar volumen y vamos a necesitar hechos reales y volumen, por lo tanto, para que se rompa esa zona. Y de momento tenemos rumores con respecto a lo de esa reserva de cripto. Sí, se ha aprobado una ley esta noche, pero que en esa ley no se dice que se vaya a comprar cripto, ni de qué manera ni nada. Entonces, hasta que no sepamos todas esas cosas, pues yo creo que las criptos les va a costar todavía, y a Bitcoin concretamente, terminar de explotar al alza. Así que muy atentos a ver si hoy conseguimos un ataque a esos 95-96. Como digo, si sucede y vais largos, repito que nada de lo que yo digo es consejo de inversión, pues yo personalmente voy a ir tomando beneficios progresivamente en los diferentes niveles de resistencia, y también hay que estar atentos si sucediera lo contrario y perdiéramos por abajo la zona, pues por supuesto también podríamos ponernos cortos buscando esos 73, obviamente, ¿vale? Y con respecto a Ethereum, fijaros cómo esta noche, a pesar de la caída, han mantenido los 2150. De hecho, si nos vamos a un gráfico diario, lo que vemos es que las velas han cerrado justo por encima de ese nivel de 2150. Por lo tanto, para mí ese es el soporte fundamental. En el momento que pierda ese soporte, vamos a ver correcciones mucho más severas en el precio de Ethereum, quizás hacia 1550 inclusive. No lo descartaría, ¿vale? Pero bueno, la realidad es que hoy pues sí que podríamos experimentar algo más de recuperación en el precio de Ethereum, ¿vale? Como ya he dicho, este patrón que estamos viendo es un patrón que suele romper al alza. Lo primero es vital superar esa zona de 2.300 puntos, romper esa línea de tendencia bajista, y a partir de ahí pues ya podríamos ver un ataque. Si Bitcoin, por supuesto, también continúa subiendo y le da margen a Ethereum, podríamos ver un ataque hacia esos 2.500 o inclusive esa línea de tendencia bajista, que esa ya sí que va a ser un hueso también duro de roer, porque ya es la línea de tendencia sobre la que caemos desde los 4.000 dólares, ¿vale? Y ahí pues habrá muchas posiciones bajistas acumuladas. Además tenemos una media móvil de 50 periodos que empieza también a acercarse y también pues traerá presión bajista esa media móvil, por lo tanto va a ser una zona ya difícil de romper, pero tened en cuenta que de aquí, desde estos niveles hasta esos 2.500 tenemos un 15% y hasta esa media móvil un 20%, por lo tanto es perfectamente operable, aunque hay que tener cuidado de que no perdamos, como digo, esos 2.150 en gráfico diario, ¿vale? En gráfico horario perfectamente podríamos ver, como pasó por ejemplo aquí el martes, ¿vale? Podríamos ver una pérdida de la zona, volver a la zona de los 2.000 para después volver a cerrar por encima, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado con la volatilidad y con que esa volatilidad no desbarate todo nuestro análisis, ¿vale? En un gráfico diario, fijaros cómo cierran las velas por encima de esa zona. Esa es la zona que hay que mantener en gráfico diario, y si seguimos manteniéndola, yo creo que antes o después podemos ver un rebote. Además es que la situación en Ethereum, si miramos el volumen, fijaros cómo tenemos un volumen creciente en esta vela verde, un volumen decreciente en esta vela roja y además menor, y otro volumen creciente en esta otra vela verde. Por lo tanto, lo que nos indica es que parece que ha entrado más presión vendedora, más presión compradora,
que vendedora, ¿vale? Y por lo tanto, pues nos indica que esta zona es una zona donde está viendo en el entorno de los $2.000. Lo habíamos avisado que es un soporte fundamental, un nivel psicológico fundamental y por lo tanto una zona de acumulación fundamental, lo vuelvo a decir, y por lo tanto pues hay muchos inversores acumulando en esa zona. No me extrañaría ver algo más de rebote desde este nivel, pero hay que tener en cuenta eso, que los 2.500 o esa línea de tendencia nos va a costar superarla. Y siempre vuelvo a repetirlo, vigilad no perder esos 2.150. Así que repasado todo el mercado, repasado todo esto, terminamos con el análisis de hoy. Lo siento por meterme con estos temas políticos al principio, intento mantenerme alejado de la política, pero hay veces que no puedo evitarlo porque, bueno, me gusta mi país y me molesta mucho lo que se está haciendo, lo que están haciendo con el país y con la población de este, y quería expresároslo. Así que decidme qué os parece, qué opináis, si estáis de acuerdo conmigo. Si no lo estáis, decídmelo también de verdad y expresad vuestra opinión, que es como aprendemos y mejoramos, discutiendo unos con otros en el buen sentido y debatiendo. Y por supuesto, dejad vuestro like. También comentando me ayudáis, así que os lo agradezco un montón porque me ayudáis a que el canal tenga más alcance y por supuesto los que no estéis suscritos, suscribiros, que veo un montón que veis los vídeos y entráis a ellos a través del canal de Telegram y os lo agradezco enormemente y además me decís que os es útil, así que y me dais las gracias, así que yo os digo por supuesto también de nada, me alegro de que os sea útil, pero suscribiros porque hay un montón que los veis y no estéis suscritos al canal, ¿vale? Así que nada más, muy atentos a esos datos de mediodía y os iré compartiendo todo por el canal de Telegram como siempre. Buen día y muy buen trading, chicos.